Pensemos en esto. Eres el gerente o la gerente de una empresa y has estado recibiendo quejas constantes sobre la calidad de tu producto. Decides, por lo tanto, investigar y descubres que el problema no está en la cadena de producción o no está en los materiales utilizados, sino más bien en un componente específico que, aunque es pequeño, afecta todo el producto final. Ahora, si no se aborda este problema, toda la producción va a estar comprometida, ¿no? Y la reputación de la empresa se verá seriamente afectada. Así como este componente defectuoso puede arruinar un producto, el pecado y la iniquidad o la maldad no resuelta pueden corromper una comunidad entera. La visión de Zacarías en el día de hoy es similar a esa empresa. Pues Dios les revelará los problemas en la base espiritual y moral del pueblo para evitarles una catástrofe futura. Así que abordará el problema de una manera radical y definitiva. Esa es la visión. Vamos a ver la visión, a ver qué le dice y a ver qué nos dice a nosotros en el día de hoy. Zacarías 5 del versículo 5 al 11. Zacarías 5 del 5 al 11. Así que luego el ángel salió y me dijo: fíjate en lo que acaba de aparecer. ¿De qué se trata?, pregunté. Y el ángel me explicó: se trata de una medida. Con ella, Dios ha medido toda la maldad de este país. La medida tenía una tapa de plomo. El ángel levantó la tapa y pudo ver que allí adentro estaba una mujer sentada. Esa mujer trató de salir, pero el ángel la empujó dentro y volvió a tapar la medida. Entonces me dijo: aquí está representada la maldad. Una vez más, levanté la mirada y vi a dos mujeres con alas de cigüeña. Esas mujeres volaron y se llevaron la medida. Yo le pregunté al ángel: ¿a dónde se llevan la medida? Y el ángel me respondió: se la llevan a Babilonia. En ese país construirán un templo y sobre el altar pondrán la medida. Así que después de la semana pasada, Zacarías continúa en el diálogo con el ángel, lo cual ya hemos observado que es común en sus visiones, ¿verdad? Y que el ángel hace la labor de guía interpretativo en las visiones, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en las semanas pasadas. Ahora, esta nueva revelación se hace presente. Le aparece un efa, dice en su traducción. Es decir, esto es una medida. Imaginémonos, ¿han visto ustedes esas cajas de regalo donde viene una grande y la abres y sale una más chica? Y luego abres la más chica y sale una más chiquita y luego abres y sale otra más chiquita. Bueno, eso es más o menos similar. Es una caja que trae varias medidas, desde la pequeña a la grande. La más pequeña mide más o menos, le cabe a la caja 1 kilo. La siguiente le cabe 1,5 kilos, más o menos y medio. A la siguiente le cabe 2 kilos y más o menos y medio. Ahí tienen medidas, ¿no? Que son 2 kilos punto 33, pero no nos es necesario saber eso ahorita. Lo que sí nos es necesario saber que esto es una medida y son más o menos 22 kilos. Otros la representan esta efa como un cesto. También puedes imaginarlo. Es decir, utilizaban
ya cestos o cajas con una medida determinada para que supieran, vinieran. Tú traías, esta efa era especialmente para los granos, las cosas que se pusieron, porque ellos tenían para los líquidos otra medida, que eran de barro, ¿verdad? Larga. Y esa era, había una medida que era lo mismo, 22 litros para los líquidos. Estos son 22 kilos para cuando tú traías tus granos, etcétera. ¿Me explico? Así que aparece en la visión este cesto, esta caja o esta medida. Y por supuesto, pues, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y ya le explica, ¿no? Que es una medida ya establecida. Lo que nos quiere decir que tiene que ver con los estándares. Esto es un estándar. La semana pasada, ¿recuerdan que el rollo que vimos tiene que ver con los estándares de Dios? Bueno, es lo mismo. Esto tiene que ver con el estándar de Dios. Es el mismo sentido. Así que le anima a mirar un nuevo estándar que sale a juzgar al mundo. Y todo aquel mundo que no tiene una relación con Dios. Entonces le pregunta a Zacarías, ¿qué es esto? Y le dice que es la medida de rectitud, para que lo entendamos. Es una medida de rectitud. Que esto tiene que ver con conocimiento recto. A saber, seguimos con el mismo tema entonces. Rollo, plomo, estándar, ojos, ahora un efa. Pero de esta efa, de esta medida, de esta caja, sale, ¿qué sale ahí? Maldad, nos dice. Seguramente habrás escuchado que para resolver un problema, primero, ¿qué debemos identificar? Pues el problema, claramente. Así de sencillo. ¿Quieres resolver un problema? Identifica cuál es el problema. Dios en su misericordia aquí nos está revelando las áreas de nuestras vidas que necesitan ser corregidas. La semana pasada vimos algunos, ¿verdad? Detallitos que teníamos que considerar. Mira, es importante que descubramos en esta visión que Dios no es ajeno a nuestra maldad. Yo quiero que hoy estés consciente que Dios no es ajeno a tu maldad. Las ve claramente y las pone en evidencia. La iniquidad, llámese maldad, no es algo pequeño o insignificante. Es extensa y afecta a toda la tierra. De tal grado que la tierra produce sus cardos, produce sus espinos por la maldad del pecado. Es decir, que antes no existían las espinas. Esta imagen de esta efa, de esta medida, nos va a llevar a reflexionar sobre cómo nuestros pecados pueden tener un impacto más amplio del que puedes imaginarte. Así que hay que tomarlo con seriedad, ¿no lo crees? Así que versículos 5 y 6 nos revelan esta iniquidad. Identificar el problema es solo el primer paso. El siguiente, ¿cuál sería? Tomar medidas, ¿no? Para contener, para controlar el mal. Entonces ahora vamos a ver en el 7 al 8 el control de esa iniquidad o de esa maldad. Nos dice que he aquí que levantaron la tapa de plomo. Una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo, esta es la maldad. La echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la boca del efa. Es decir, lo tapó, el cesto o la caja. Y mira, cuando yo estaba leyendo esta parte, me dio risa. Porque cuando a veces yo leo escenas en la Biblia, a mí me encanta, me las imagino. Imagínate un enorme pastel. Ustedes llegaron a ver en algunas ocasiones hace años donde de un pastel salía una muchacha
¿verdad? Así me lo imaginé. De verdad. Donde sale una muchacha y uno, pues, pues la muchacha, por supuesto, no sale muy, o más bien sale muy provocativa, ¿no? Era una sorpresa. Y entonces yo me imaginé a uno, ¿verdad? Santo y puro y religioso. Pues echando a la mujer para adentro. Métete. Todavía le pones a la mujer ahí lo que trae los adornos y del pastel y los metes, ¿no? Ahora, esto no es así, pero es la misma idea. Están abriendo una caja y ven a una mujer sentadita y tranquila, los ve y corre, le quiere escapar a la mujer. Pero ellos la detienen y dicen que la empuja para adentro y todavía vuelve a poner la tapa. Pero esta tapa afirma y aclara que es de plomo, o sea, para contener esa maldad, para asegurar que no va a escapar esa maldad. Ahora, ¿por qué hacer el uso de una mujer? Porque la mujer representa la maldad. Por supuesto que no, ¿verdad? Todos sabemos que no. Pero algunos por ahí mencionan que es porque la palabra maldad es femenina. Entonces, es una mejor referencia hacer uso de esta figura femenina. Otros dicen que esto nos muestra que la maldad es algo real, es algo tangible. Y no es un concepto abstracto que tú puedas considerar sobre la maldad. Es real, es tangible, es palpable. Y entonces, esto nos enseña al referenciar con una mujer que puede ser algo que puede ser contenido, algo que puede ser juzgado, y no literalmente a la mujer. Entonces ahí nos queda claro, ¿verdad? Aquí se refiere a una nación, a un imperio, a un país, a un pueblo. Ahora, traída a esta nación por los estándares de Dios. Es decir, está midiendo a este pueblo por los estándares de Dios. ¿Te recuerda algo eso, verdad? Con la muerte de Jesús. Cuando el ser humano fuimos medidos por los estándares de Dios y no hubo quien, ¿verdad? Más que el Señor Jesucristo. Por eso, al ser juzgada esta mujer, usa una tapa de plomo, un metal pesado, mostrándonos la seriedad con la que trata Dios la maldad. Ahora, también esto me hace saber que el Señor toma medidas drásticas para asegurar que el mal no se va a escapar, para asegurar que el mal no se escape. Dios está diciendo esto: aprenderemos lo que el Mesías hará de esta nación, así como lo hizo al juzgar a hombres o pueblos en la Biblia, ¿no? Vimos que el Señor es justo y juzga también. Ya hemos visto otros ejemplos. Al pecado entonces hay que tomarle medidas drásticas. Déjame contarte una historia en la que tomé una medida drástica, pues el problema era de seriedad. Esta historia tiene que ver conmigo. En mi primer año como creyente, yo fui muy radical. Ustedes saben que conocí al Señor en una prisión. Y ahí no se puede jugar, o eres cristiano o eres cristiano. Yo cuando tenía entre 12 y 13 años fui expuesto a la pornografía por mis compañeros de secundaria. A los que somos grandes, ustedes sabrán que costaba conseguir pornografía. En ese entonces surgieron los videocassettes. Los chicos, mis compañeros de clase, dijeron: vamos a rentar una película porno. Y bueno, ahí fui expuesto por primera vez a la pornografía. Gracias a Dios no fui tan impactado como para querer buscarla de nuevo. Sin embargo, cuando yo ya comencé a servir al Señor en mi primer año, empezamos esta nueva obra ya en la colonia de Ciudad Azteca. Cierta noche
estando en la computadora. En ese entonces no estaban las redes sociales. Y nosotros nos comunicábamos más por el internet, ¿verdad? Digo, por el email, ¿verdad? Así que yo, estando ahí en la computadora trabajando, en alguna forma, en una página que estaba yo teniendo información, me aparece un anuncio, le doy al clic, y el clic me manda a otro, y sin querer llego a pornografía. Cuando le doy a ese clic, en ese entonces, no sé ahora, pero al darle ese clic, se abrieron como ventanas, todas de pornografía. Así que, te estoy hablando de unas más de 20 cuadros que se abrieron. En el momento, al darle un clic a uno, se abrieron 20 más o menos ventanas. Así que en lo que yo estoy cerrando las ventanas, pues el ojito empezó a ponerse alegre. Y empecé a tomar ese tiempo. Y me quedé viendo las páginas mientras iba yo cerrándolas. Así que ya expuesto a esto, simplemente seguí en la noche. Pero eso no es lo grave de este problema. La cosa fue que me dormí y al despertar muy temprano, lo primero que pensé fue en pornografía, en querer ver. Así que me levanté a prender la computadora para buscar nuevamente pornografía. Cuando ya estoy sentado yo ahí y viendo la pornografía, entonces ahí ¡ping!, me cayó hasta en ese momento, ¿qué estás haciendo? Y yo dije en mi mente, porque obviamente yo preparaba a los jóvenes, y fui preparado también para no entrar en este ambiente. Así que dije, no, ya caí. Si mi primer pensamiento al levantarme es buscar pornografía, ya caí. Así que lo que hice fue llamarle a un compañero misionero soltero que estaba también ahí trabajando con nosotros y le comenté, quise tomar una medida drástica porque el problema era serio. Ya en mi mente quería seguir viendo más pornografía. Le llamé, le dije que me ayudara a borrar todo lo que hubiera en la computadora. No solo eso, le pedí, desde entonces le pasé mi contraseñas de mis correos, que él ya revisara mis correos de ahí en adelante. Mi medida drástica fue no entrar a internet durante un año. No entré. Por ese año no volví a tocar el internet. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces minimizamos esos detalles y no, sí lo voy a tratar. Pero en medidas drásticas tenemos que tomar decisiones drásticas. Porque el pecado, una vez que entra, ya entró. Ahora para sacarlo hay que agarrarlo a patadas, a golpes, a palazos. El Señor quiere hacernos énfasis en esta visión que hay un problema serio. Una mujer tranquilamente, ahí sentadita, esperando a que alguien le abra, nada más. Una vez que le abre, ¿qué quiso hacer la mujer? Nos dice, escapar. Así que tuvo que tomar medidas en la visión, empujar y poner en una cesta. No tienes una tapa de plomo, ¿verdad? Es más, en nuestra mente no va a soportar el cesto, pero se requieren medidas drásticas. En una caja tampoco trae una piedra de plomo, tampoco, ¿verdad? Pero nos quiere hacer este énfasis el Señor, de que requerimos tratar y confrontar el problema del pecado con seriedad, porque saldrá, y una vez que se escape, hemos sido atrapados. Dios está tomando esta medida drástica, entonces no solo contiene el pecado, sino que lo que va a hacer es va a remover completamente de su pueblo, llevándolo donde dice ahí, a un lugar donde ya no podrá causar daño. Nos dice ahí Sicar, en otra versión nos dice Babilonia. Veamos el versículo 9 al 11. Alcé mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Así que dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada,
lo pondrán sobre su base. Así que, a mi primera impresión cuando leí esta parte, seguía yo imaginándome, dije, ¿qué pasó aquí? Todavía de que está haciendo mal, hasta le ponen casa. ¿A poco no parece que le están premiando, no? Cuando lees así a primera vista. Bueno, no es así. Veamos primero la pregunta, ¿por qué dos mujeres? Esto primero me hace saber que la mujer no es representación del mal. Por si había quedado duda en ti de que la mujer era representada por el mal, en ese primer versículo que leímos, ahora nos aclara que son dos mujeres que vienen a hacer bien y son dos representantes de Dios. Así que la mujer no es representante del mal. Aquí me lo aclara primero. Ya que estas dos mujeres ahora están haciendo el bien, al llevarse la maldad, pues las toman entre las dos, dice, entre el cielo y la tierra. Esto para hacernos saber que esto es una intervención sobrenatural. En nuestras vidas requerimos una intervención sobrenatural extrema, ¿sí o no? Porque no podemos. Ya la historia nos ha comprobado, la historia de la humanidad, que el ser humano no puede contra el pecado. Por eso requerimos la intervención divina sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, estas dos mujeres con estas alitas de ángel representan entonces agentes de Dios, que son impulsadas, dice ahí, por un ¿qué? Un viento. ¿Recuerdas que el viento representa a qué? Al soplo del Espíritu Santo. Bueno, estas dos mujeres son impulsadas por el Espíritu Santo para llevarse el Efa a Babilonia. Ahora, ¿por qué Babilonia? Dios está utilizando estos medios para asegurarse de que la iniquidad sea removida eficazmente, definitivamente del lugar, de entre el pueblo, de entre las personas. Y Babilonia, que también nosotros ya sabemos fue derrotada y juzgada, representa el lugar de rebelión contra Dios. ¿Lo recuerdas? Dios está eliminando el pecado de su presencia y está confinándolo a un lugar por allá, un lugar de juicio y destrucción. Recordemos Génesis 11. Génesis 11, por si no lo sabes, te lo hago saber yo hoy. Trata sobre la Torre de Babel. Y esa es la clave. Tenían, dice la historia, que todo en común. Aconteció que algo sucedió. Ellos quisieron construir, o decidieron habitar ahí y construir su ciudad. Se reunieron entonces con ese fin, construir la ciudad. Pero cuando construyeron esa ciudad, dijeron, construyamos para nosotros. Cuando lees el capítulo y tú dices, ahí está la clave, ahí comienza el problema. No construyamos para Dios, construyamos para ¿quién? Metieron la pata desde ahí. Y ahí entonces fue el problema. Por tanto, llamaron a ese lugar Babel, lugar de confusión. Babel, lugar de confusión. Órale. Babel, el lugar que representa la rebelión contra Dios. Ya fue juzgado. Así que, ¿a dónde lleva el Señor esto para hacernos saber? El pecado será juzgado y será erradicado. Imagina una ciudad en la que se está construyendo un gran rascacielos. Los arquitectos y los obreros trabajan de día y de noche. Pero a medida que el edificio se está elevando, que este rascacielos se está elevando, descubren que tiene defectos. Y si no se corrigen esos defectos, el edificio entonces podría colapsar, ¿no? Así estaría poniendo en peligro a todos sus ocupantes. La visión de Zacarías es similar a ese rascacielos. Dios les revela los problemas
que tienen en la base espiritual y moral del pueblo. Y lo que les revela este problema es para evitarles una catástrofe futura. Por supuesto, esto no sucedió con Babel, pues ellos sí continuaron con su rebelión. Y Dios tuvo que separarlos, separando sus idiomas como forma de comunicación. Así que, sin embargo, aquí, en el pueblo de Dios, les está dando la oportunidad a redimirse. En nuestra vida diaria, tanto jóvenes como adultos, nosotros enfrentamos desafíos y tentaciones que pueden corromper nuestra relación con Dios. Y no solo con Dios, cuando el pecado entra, empieza a corromper tu relación con los demás. ¿Lo has experimentado? Yo ya. Así que primero debemos reconocer nuestro pecado, identificar cuál es nuestro problema. Y debemos estar abiertos después a la revelación de Dios sobre nuestras faltas. Esto va a requerir humildad y disposición para que podamos vernos a nosotros mismos a la luz de la revelación divina. Segundo, necesitarás tomar medidas drásticas, radicales contra el pecado. No podemos tratar el pecado con ligereza. Dios nos muestra que debemos tomar medidas drásticas y decisivas para contener y eliminar el mal de nuestras vidas. Siempre tendrás esa vocecita que te dirá, no es tan delicado, no es tan extremo. Tú tranquila. Pero no. Escucha y preséntate delante de Dios, que Él sí, la palabra de Dios te revelará en dónde estás mal. Y por supuesto debemos aprender, por lo tanto, a confiar en la intervención de Dios. Es un excelente ejercicio. Cuando la hermana compartió sobre lo que hizo, rápido me trajo a mente, cuando quise que Dios interveniera también en Uruguay, tenía un socio en el gimnasio, es decir, alguien que fue que iba al gimnasio a hacer ejercicio, y empezó a molestarme, y como yo trabajaba ahí, digo, ¿para qué me cargo más problemas? No puedo hacer más. Y dije, Señor, pues ya no puedo más, que lo traté, lo hablé, lo evité al hombre, pero insistió. Y ahí donde dije, bueno, Señor, yo recuerdo, tú puedes intervenir y hacer cambiar las cosas. Lo creí, lo sigo creyendo, como el hermano. Requerimos seguir aprendiendo a confiar en la intervención de Dios en nuestras vidas. Es un buen ejercicio, practícalo diario en tu vida. Invítalo a que sea parte de tus decisiones, de tu vida, de tus actividades. Y podrás ver entonces el poder y cómo actúa Dios y cómo te quiere llevar a la santidad. Ahora, jóvenes, enfrentar las tentaciones en la escuela, en las redes sociales, en línea, o con amigos o compañeros, va a ser desafiante. Puede ser desafiante. Pero este pasaje nos recuerda que debemos ser productivos en reconocer y lidiar con estas tentaciones. Pueden ustedes aprender a confiar en Dios, que les ayude a mantenerse firmes y puros en un mundo contaminado de maldad. Hermanas y hermanos adultos, en el trabajo, en el hogar, en las relaciones con tus vecinos, en nuestras responsabilidades diarias, es fácil permitir que pequeñas iniquidades, pequeños avistamientos de maldad se filtren en nuestra vida. Es muy fácil. Debemos ser diligentes en reconocer estos problemas, ya como adultos, y tomar medidas concretas para erradicarlos. Por eso existe un pastor, por eso existe una hermana que puede ayudarnos, un líder, un diácono, un anciano. Por eso existe la palabra de Dios, por eso existe el Espíritu Santo, por eso está Dios involucrado, porque requerimos
de la ayuda y de la intervención de Dios y de la iglesia. Debemos aprender a confiar en la gracia de Dios. Debemos aprender a confiar en el poder de Dios para transformarnos. No ha terminado el Señor con tu vida. Todavía hay mucho que trabajar. Así que Dios en esta mañana quiere llamarnos a vivir una vida santa y recta. No solo para nuestro beneficio, sino para reflejar su gloria en un mundo ya decadente y podrido. Y seguirá siendo peor. No esperes, por favor, que el gobierno va a mejorar. No hablo de México solamente. En el mundo seguirá siendo más y más corrompido porque se seguirá preparando un terreno en donde, créeme, no querrás estar allí en medio. Pero que esto no te asuste, sino que esto te haga ser luz, lumbrera, una guerrera, un joven, un adulto, en medio de la maldad, donde brillas, donde transmites la gloria de Dios. Gracias a Dios que tenemos un Redentor. Gracias a Dios que tenemos un Padre que interviene y nos capacita para vivir esa vida en santidad. Comencemos, no paremos, insistamos, persistamos, sigamos adelante, pongámonos.